Hola a todos. Antes de sumergiros en esta historia que os va a tocar el corazón, os invito a suscribiros al canal. Cada semana traemos relatos como este que os harán reflexionar sobre las relaciones familiares y los giros inesperados de la vida. Y ahora, acompañadme en esta historia sobre un nieto, una abuela difícil y una lección que llegó demasiado tarde. El silencio en la funeraria Santa Cruz era tan denso que Miguel Hernández podía escuchar el tic-tac del reloj de pared resonando como un tambor fúnebre. Frente a él, el ataúd de roble pulido contenía el cuerpo de Dolores Martínez, su abuela. Una mujer que en vida había sido tan imponente como un vendaval de invierno y que ahora yacía inmóvil, con las manos cruzadas sobre su pecho, vistiendo aquel traje gris perla que reservaba para las grandes ocasiones. El párroco miró con incomodidad el papel que sostenía entre sus manos temblorosas. Y ahora, algún familiar querrá dedicar unas palabras a doña Dolores, anunció con voz dubitativa, escaneando la sala con la mirada. Nadie se movió. Los 27 familiares presentes, primos, tíos, sobrinos, todos beneficiarios de algún modo de la generosidad económica de Dolores, estudiaban sus zapatos como si contuviesen los secretos del universo. Miguel observó a su tía Carmen, quien durante años había visitado religiosamente a la abuela cada domingo, ahora mordisqueándose las uñas, incapaz de encontrar una sola virtud que destacar en la difunta. ¿Nadie?, insistió el párroco, y el eco de su pregunta rebotó en las paredes de la funeraria como una acusación. Miguel se encontró poniéndose de pie antes de ser consciente de su decisión. A sus 28 años, profesor de literatura en el Instituto San Isidro de Madrid, siempre había sido el otro nieto, el que no figuraba en las conversaciones familiares, el que recibía por Navidad un sobre con 50 euros y una tarjeta firmada con un escueto de la abuela, el nieto olvidado. «Yo diré unas palabras», escuchó decir a su propia voz mientras avanzaba hacia el atril. El murmullo sorprendido de la familia fue como el zumbido de un avispero alterado. Su prima Sofía, la favorita indiscutible de la abuela, arqueó las cejas con desdén. Su tío Roberto, quien había gestionado las finanzas de Dolores durante la última década, lo miró como si acabara de anunciar que la tierra era plana. Miguel ajustó el micrófono. Sentía la garganta seca. ¿Qué podía decir sobre una mujer que había convertido la crítica en un arte y la manipulación en su deporte favorito? Una mujer que una vez, durante una cena de Nochebuena, había comparado su carrera como profesor con tirar piedras a un pozo sin fondo. Respiró hondo y miró al público. Rostros expectantes, algunos abiertamente escépticos, otros genuinamente curiosos. Y entonces Miguel comenzó a mentir. «Mi abuela Dolores», dijo con voz clara, «era como un libro de tapas duras». Muchos se quedaban en la cubierta, intimidados por su aspecto severo, pero quienes nos atrevíamos a leer sus páginas descubríamos una historia de generosidad silenciosa y sabiduría sin pretensiones. Las palabras fluían de Miguel como un río desbordado, creando la imagen de una abuela que jamás existió. Habló de tardes imaginarias en las que Dolores le enseñaba a hacer galletas de canela, de supuestos paseos por el Retiro donde ella le recitaba a Lorca, de consejos inventados que, según él, habían guiado sus pasos en momentos difíciles. «Recuerdo cuando suspendí mis primeras oposiciones», continuó Miguel, improvisando con una fluidez que sorprendió incluso a él mismo. «Todos me dijeron que lo intentara de nuevo, que no me rindiera, palabras amables pero vacías, excepto la abuela. Ella me dijo, Miguel, a veces el fracaso es solo el éxito disfrazado de aprendizaje. Lo importante no es cuántas veces caes, sino que cada caída te enseñe algo nuevo sobre ti mismo». Ese día entendí que tras su aparente dureza, se escondía una mujer que había aprendido sus lecciones de la vida misma. Desde su posición en el atril,
Miguel podía ver las expresiones desconcertadas de sus familiares. Su tía Carmen lo miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Su primo Alberto, quien una vez había recibido una bofetada de Dolores por derramar zumo sobre una alfombra persa, entrecerraba los ojos con evidente confusión. Pero también notó algo más. Un hombre mayor, de traje impecable y pelo canoso, sentado en la última fila, que asentía ligeramente con cada palabra. Miguel no lo reconoció inmediatamente, aunque le resultaba vagamente familiar. La abuela Dolores entendía que la verdadera riqueza no está en el dinero, continuó Miguel, adentrándose más en su fábula, sino en los momentos compartidos y en las lecciones aprendidas. Me enseñó que la honestidad, aunque a veces duela, es el único camino hacia relaciones auténticas. La ironía de estar mintiendo descaradamente mientras elogiaba la honestidad no se le escapaba a Miguel. Pero algo dentro de él, una especie de rebeldía mezclada con un extraño sentido de justicia, le impedía detenerse. Quizás era porque de todos los presentes, él era quien menos tenía que agradecer a Dolores y, sin embargo, el único dispuesto a darle una despedida digna. En su último cumpleaños, prosiguió, inventando sobre la marcha, le regalé una edición antigua de 100 años de soledad. Ella lo hojeó con sus manos ya temblorosas y me dijo: como los Buendía, todos cargamos con nuestras propias soledades, Miguel. El secreto está en aprender a llevarlas con dignidad. Ahora entiendo que quizás ella, con su aparente frialdad, solo intentaba enseñarnos a todos a ser fuertes en un mundo que raras veces es amable. Mientras hablaba, Miguel notó cómo algunas personas comenzaban a sacar pañuelos. Su tía Luisa, quien había tenido una relación particularmente tensa con Dolores, incluso dejó escapar un sollozo. Era como si todos quisieran creer en esa versión ficticia de la abuela, como si necesitaran que esas mentiras fueran verdad para justificar años de relaciones complicadas y visitas obligadas. Y por un instante, Miguel también quiso creerlo. Quiso creer que detrás de aquella mirada severa y aquellas palabras cortantes había existido una mujer capaz de la ternura y la sabiduría que ahora le atribuía. Cuando Miguel concluyó su elogio, el silencio en la sala había adquirido una cualidad diferente. Ya no era la incomodidad de no saber qué decir sobre alguien a quien nadie quería realmente, sino el silencio reverencial que sigue a una revelación. Varias personas se acercaron a él después de la ceremonia. Su prima Sofía, con los ojos enrojecidos, le dio un abrazo torpe. «No sabía que tú y la abuela teníais esa relación», le dijo con voz quebrada. «Siempre pensé que apenas os hablabais». «Las apariencias engañan», respondió Miguel, sintiéndose cada vez más incómodo con su propia mentira. Su tío Roberto le puso una mano en el hombro. «Has captado perfectamente su esencia, muchacho. Bajo esa coraza, Dolores tenía un corazón de oro». Miguel casi soltó una carcajada al recordar cómo ese mismo tío había maldecido a la abuela apenas unas semanas antes, cuando ella se negó a prestarle dinero para un negocio de dudosa reputación. La procesión de familiares sorprendidos continuó, cada uno reescribiendo en su mente la historia de su relación con Dolores, como si las palabras de Miguel hubieran abierto una puerta a una dimensión alternativa donde la abuela no era la matriarca manipuladora que todos habían conocido, sino una mujer incomprendida y profundamente sabia. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, Miguel se quedó solo frente al ataúd. Miró el rostro sereno de su abuela, maquillado con precisión para ocultar los estragos de la edad y la enfermedad. Por un segundo, le pareció ver una sonrisa irónica en sus labios, como si incluso en la muerte, Dolores estuviera burlándose de todos ellos. «Menuda actuación, Miguel». La voz, grave y con un ligero acento andaluz, lo sobresaltó. Era el hombre mayor que había notado durante su discurso. Ahora que lo tenía cerca, Miguel lo reconoció.
Don Carlos Jiménez, el abogado personal de su abuela. Don Carlos, saludó Miguel, extendiendo la mano con cierta aprensión. Un elogio conmovedor, continuó el abogado, ignorando su mano extendida. Especialmente considerando que, por lo que sé, tu abuela y tú apenas intercambiasteis más de 10 frases en los últimos 5 años. Miguel sintió que se sonrojaba. Yo solo... Nadie quería decir nada y me pareció... incorrecto, irrespetuoso, completó don Carlos con una sonrisa enigmática. No te disculpes, en realidad has hecho exactamente lo que Dolores esperaba. ¿Perdón? Felicidades, Miguel, dijo el abogado, ahora sí estrechando su mano con firmeza. Acabas de pasar su prueba final. Miguel parpadeó, confundido. ¿Su prueba? No entiendo. Lo entenderás, respondió don Carlos, sacando una tarjeta de visita de su bolsillo. Mañana a las 10 en mi despacho. Tenemos un testamento que leer y, créeme, te interesa estar presente. Antes de que Miguel pudiera preguntar más, el abogado ya se alejaba, dejándolo con la tarjeta en la mano y una sensación de desconcierto en el estómago. Esa noche, Miguel apenas pudo dormir. En su pequeño piso de alquiler en Lavapiés, daba vueltas en la cama repasando mentalmente cada interacción que había tenido con su abuela a lo largo de los años. Las escasas visitas obligadas en Navidad y cumpleaños. Las miradas de desaprobación cuando mencionaba su trabajo como profesor. El comentario mordaz sobre su apartamento. Un cuchitril digno de un bohemio sin ambiciones. La única vez que ella se había dignado a visitarlo. ¿Qué prueba podía haber pasado? Y más importante aún, ¿por qué Dolores, quien nunca había mostrado el más mínimo interés en él, habría diseñado una prueba que él debía superar? A las 10 en punto de la mañana siguiente, Miguel entró en el elegante edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana, donde don Carlos Jiménez tenía su despacho. El bufete ocupaba toda la planta 12ª, con vistas panorámicas a Madrid que dejaban sin aliento. Miguel, con su traje del funeral, el único que poseía, se sintió repentinamente fuera de lugar entre tanto mármol y madera noble. La secretaria, una mujer de edad indefinible y eficiencia militar, lo condujo hasta una sala de reuniones donde ya esperaban varios familiares. Miguel reconoció a su tía Carmen, a su primo Alberto y, para su sorpresa, a su madre, Elena, quien rara vez participaba en asuntos familiares desde su divorcio del hijo de Dolores 20 años atrás. «Miguel», lo saludó su madre con una sonrisa tensa, «no esperaba verte aquí». «Don Carlos me pidió que viniera», respondió él, tomando asiento a su lado. Antes de que pudieran intercambiar más palabras, la puerta se abrió y entró el abogado, cargando una carpeta de cuero marrón que parecía tan antigua como el propio edificio. «Buenos días a todos», saludó don Carlos con formalidad. «Estamos aquí para la lectura del testamento de doña Dolores Martínez. Como su abogado personal durante los últimos 30 años, puedo asegurarles que Dolores era una mujer meticulosa en todos sus asuntos, y su testamento no es una excepción». Miguel observó cómo los presentes se enderezaban en sus asientos. Casi podía oler la anticipación en el aire. Su tía Carmen incluso había sacado un pañuelo, preparándose para lágrimas que Miguel sospechaba tendrían más que ver con cifras que con sentimientos. «Antes de proceder con las disposiciones específicas», continuó don Carlos, «Dolores dejó una carta que debe ser leída en voz alta». El abogado extrajo un sobre sellado de la carpeta y lo abrió con un abrecartas de plata. «A mi familia», comenzó a leer. «Si estáis escuchando estas palabras, es porque finalmente he abandonado este mundo. No voy a endulzar mi partida con sentimentalismos que nunca fueron mi estilo. A lo largo de mi vida he acumulado una considerable fortuna, 1.700.000 euros en efectivo y propiedades, además de mi colección de arte y antigüedades. Durante años habéis revoloteado a mi alrededor como mariposas atraídas por una lámpara, esperando vuestra parte de este patrimonio.
Miguel escuchó un resoplido indignado proveniente de su tía Carmen. Pero la riqueza material revela el verdadero carácter de las personas. He observado cómo os comportabais cuando creíais que os estaba juzgando y también cuando pensabais que no os veía. He contado las visitas motivadas por genuino afecto y las impulsadas por interés. He medido el respeto real frente al fingido y basándome en estas observaciones he tomado mi decisión. Don Carlos hizo una pausa, mirando por encima de sus gafas de lectura para observar las reacciones. Todos contenían la respiración. Dejo la totalidad de mis bienes, sin excepción alguna, a mi nieto Miguel Hernández. El silencio que siguió fue tan absoluto que Miguel pudo escuchar el zumbido del aire acondicionado. Luego, como una olla a presión que estalla, la sala estalló en exclamaciones y protestas. «¡Esto es ridículo!», gritó Alberto poniéndose de pie. «Miguel apenas la conocía, yo la visitaba cada semana». «Tiene que haber un error», intervino Carmen con el rostro enrojecido. «Dolores me prometió su colección de porcelana china». Don Carlos levantó una mano, imponiendo silencio. «Hay más», dijo, y continuó leyendo. «Miguel no me visitaba con frecuencia, es cierto. No me adulaba ni fingía un afecto que no sentía, pero en las raras ocasiones en que nos veíamos, era el único que me trataba como a una persona, no como a un banco o una reliquia familiar. Y ayer, en mi funeral, mientras todos callabais incómodos, él fue el único con el valor de ponerse de pie y crear una historia hermosa sobre mí, aunque fuera completamente falsa». Miguel sintió que se le secaba la boca. Ella lo sabía. De alguna manera, Dolores había sabido que él mentiría en su funeral. «Siempre supe que mi muerte revelaría la verdadera naturaleza de cada uno de vosotros», continuó leyendo don Carlos. «Miguel, si estás escuchando esto, probablemente estarás tan sorprendido como el resto. Nunca te mostré afecto, es cierto, pero te observé crecer desde lejos. Vi cómo elegías una profesión por pasión, no por dinero. Cómo tratabas a las personas sin importar su estatus o fortuna. Y sobre todo, vi cómo en mi funeral fuiste capaz de encontrar belleza donde no la había, de crear bondad desde la nada. Ese es un don más valioso que cualquier herencia». Miguel sentía un nudo en la garganta. Las palabras de su abuela, tan diferentes de cualquier cosa que le hubiera dicho en vida, le resultaban casi irreconocibles. «Al resto de la familia, no os dejo dinero, pero sí una lección. La verdadera riqueza no se mide en euros, sino en autenticidad. Miguel no heredará mi fortuna porque sea perfecto, sino porque entre todos vosotros, él fue el único que nunca pretendió serlo». Dolores Martínez. Cuando don Carlos terminó de leer, la sala quedó sumida en un silencio tenso. Los familiares miraban a Miguel con una mezcla de incredulidad y resentimiento. Su madre, Elena, le apretó la mano bajo la mesa, una silenciosa muestra de apoyo. «Hay algunos documentos que debes firmar», dijo don Carlos, dirigiéndose a Miguel. «Y luego tengo algo más que entregarte, en privado». Los siguientes 30 minutos transcurrieron en un borrón de papeles legales y términos jurídicos que Miguel apenas procesaba. Firmó donde le indicaron, todavía aturdido por el giro que había dado su vida en cuestión de horas. De ser un profesor que apenas llegaba a fin de mes, había pasado a ser millonario. Cuando los familiares abandonaron la sala, algunos sin siquiera despedirse, don Carlos cerró la puerta y extrajo un paquete envuelto en papel craft de su maletín. «Esto también es para ti», dijo, entregándoselo. «Dolores me pidió que te lo diera personalmente después de la lectura del testamento». Miguel aceptó el paquete con manos temblorosas. Pesaba más de lo que parecía. Al desenvolverlo, descubrió un álbum de fotos antiguo, encuadernado en cuero desgastado. «Te dejaré solo para que lo examines», dijo don Carlos, dirigiéndose hacia la puerta. «Cuando termines, mi secretaria te indicará los siguientes pasos para la transferencia de los bienes». Con el corazón acelerado, Miguel abrió el álbum.
En la primera página encontró una fotografía en blanco y negro de una joven Dolores, apenas reconocible sin las arrugas y la expresión amarga que él siempre había asociado con ella. Sonreía a la cámara, con un bebé en brazos, el padre de Miguel. A medida que pasaba las páginas, Miguel descubrió una cronología inesperada. Había fotos de su graduación del instituto, a la que Dolores no había asistido. Recortes de periódico local mencionando su nombre cuando ganó un concurso de literatura en la universidad. Incluso una fotografía tomada a distancia de él dando clase, completamente ajeno a que alguien lo observaba. Pero lo que más le impactó fueron las notas escritas a mano junto a cada imagen. Comentarios detallados sobre sus logros, sus cambios a lo largo de los años, incluso observaciones sobre su carácter que solo alguien que lo conociera profundamente podría hacer. En la última página del álbum había un sobre. Miguel lo abrió con dedos temblorosos y extrajo una carta escrita con la caligrafía elegante y anticuada de su abuela. Querido Miguel, si estás leyendo esto, significa que has pasado mi última prueba y ahora eres el heredero de todo lo que poseo. También significa que ya no estoy en este mundo, así que puedo finalmente decirte lo que nunca pude en persona. Te he observado toda tu vida, desde lejos. Vi al niño sensible que se convertía en un hombre íntegro, un hombre que, a diferencia de muchos en nuestra familia, entendió que la vida no se trata de acumular riquezas, sino de crear valor. Te preguntarás, ¿por qué mantuve las distancias? ¿Por qué fui tan dura contigo y con todos? La verdad, Miguel, es que aprendí demasiado tarde una lección dolorosa. El dinero cambia a las personas, y rara vez para mejor. Vi cómo la fortuna que tu abuelo y yo construimos con tanto esfuerzo se convertía en una maldición para nuestra familia. Cómo mis propios hijos, incluido tu padre, comenzaron a verme como un medio para conseguir lo que querían, no como una persona con sentimientos y defectos. Mi frialdad fue una armadura que construí para protegerme de la decepción, y funcionó demasiado bien. Tanto que, con el tiempo, incluso yo olvidé que había una mujer vulnerable detrás de esa fachada. Pero te observaba, Miguel. Vi cómo elegiste enseñar literatura en lugar de unirte al negocio familiar. Cómo vivías en un piso modesto, pero llenabas tu vida de libros y conversaciones significativas. Cómo tratabas a tus estudiantes con el respeto que merecían, no con la condescendencia que el mundo suele reservar para los jóvenes. Y en cada visita obligada, aunque apenas intercambiábamos palabras, notaba cómo me mirabas a los ojos cuando me hablabas. No con la mirada calculadora de quien espera una herencia, sino con la mirada directa de quien ve a otro ser humano, con todas sus imperfecciones. El discurso en mi funeral fue la confirmación final. Cualquiera podría haber dicho palabras bonitas sobre una mujer agradable, pero se necesita un alma extraordinaria para encontrar bondad donde no existía, para crear una historia de amor a partir de una relación marcada por la distancia. No te dejo mi fortuna como recompensa, Miguel. Te la dejo como responsabilidad. Úsala para seguir siendo quien eres, para enseñar, para crear, para ver a las personas como seres humanos completos, no como medios para un fin, y quizás para entender que a veces las personas más difíciles de amar son las que más necesitan amor. Tu abuela que siempre te quiso en silencio, Dolores. Miguel cerró la carta y se permitió llorar por primera vez desde el funeral. Lágrimas que no eran de tristeza ni de alegría, sino de una emoción compleja que no tenía nombre. La sensación de conocer por fin a alguien a quien nunca había conocido realmente. De entender que bajo la superficie de las relaciones familiares más áridas pueden correr ríos subterráneos de sentimientos no expresados. Cuando finalmente salió del despacho de don Carlos, Madrid parecía diferente. Los mismos edificios,
las mismas calles, pero todo visto a través de una nueva lente. Como profesor de literatura, Miguel siempre había enseñado a sus alumnos que las historias tienen el poder de transformar nuestra percepción de la realidad. Ahora, la historia póstuma de su abuela había reescrito no solo su pasado, sino también su futuro. En los días siguientes, mientras gestionaba su inesperada herencia, Miguel tomó una decisión. No dejaría su trabajo como profesor. El dinero le permitiría crear una fundación educativa para estudiantes sin recursos, algo que sabía que hubiera hecho sonreír a la abuela que nunca llegó a conocer realmente. Y en el primer aniversario de la muerte de Dolores, cuando la familia se reunió en el cementerio, muchos ahora reconciliados con él tras el shock inicial, Miguel colocó sobre la lápida de mármol un pequeño volumen de poesía de García Lorca. Dentro había marcado un verso con un lápiz. A veces el amor es un relámpago que te ilumina cuando ya has dejado de buscarlo, porque esa había sido la última lección de su abuela, que el amor, como la verdad, a veces se revela demasiado tarde, pero nunca en vano. Y así llegamos al final de esta historia. Si te ha emocionado tanto como a mí contarla, no olvides suscribirte al canal para más relatos que exploran las complejidades de las relaciones familiares. Deja tu like si te has identificado con Miguel o con Dolores y cuéntame en los comentarios si alguna vez has descubierto verdades importantes sobre alguien cuando ya era demasiado tarde. Hasta la próxima historia.